dice el Señor: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Preparen su discurso, vuelvan al Señor y díganle: perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria, no nos montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano, yo curaré sus extravíos, lo amaré sin que lo merezcan, mi cólera se apartará de ellos, seré para Israel como rocío, florecerá como azucena arraigada como el Líbano, brotarán sus vástagos, será su esplendor como un olivo, su aroma como el Líbano. Vuelven a descansar a su sombra, hará brotar el trigo, florecerán como la viña, será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo le respondo y le miro, yo soy como un ciprés frondoso, de mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio que lo comprenda? ¿Quién es el sabio que lo comprenda, el prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor, los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan en ellos. Palabra de El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria al Señor. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Hoy viernes 13 de marzo de la tercera semana de Cuaresma, año 2015, estamos meditando la muerte de Jesús, porque todos los viernes de Cuaresma meditamos en la muerte de Jesús. Y la palabra de Dios hoy nos inspira a tener una actitud que es fundamental en la vida y que tiene que ver con nuestra conversión de los sentimientos y convicciones más profundas que tenemos. Y es precisamente esta escena en la cual un escriba se acerca a Jesús y le pregunta cuál es el mandamiento más importante. Jesús le dice, obviamente, remitiéndose al Deuteronomio y al Éxodo, pues el mandamiento más importante es este: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero agrega otro mandamiento, y es: a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, aunque esos dos mandamientos estaban en la ley antigua, la modificación de Jesús es que los dos tienen la misma categoría. En otras palabras, amar al prójimo es equivalente a amar a Dios. Si a uno le parece terrible no amar a Dios, también es terrible no amar al prójimo. El escriba le dice: tiene razón, y repite, parafrasea a Jesús. Y Jesús le dice una frase muy bonita: no estás lejos del reino de Dios. Había respondido sensatamente. Y dice: nadie más se atrevió a hacerle preguntas a Jesús. Llama la atención esta actitud de Jesús frente a un escriba, porque ¿qué había dicho Jesús de los escribas y fariseos? Cosas terribles. Allá en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús había sido invitado donde un fariseo, y el fariseo pensó mal porque una mujer le habían jugado con el pelo le había tocado los pies, y entonces Simón el fariseo pensó mal de Jesús, y Jesús le dijo: mira, tú eres un hipócrita. Y después, cuando lo volvieron a invitar porque no se lavó las manos, pensaron mal de él, y él empezó a decir:
de sepulcros blanqueados, ustedes que le ponen cargas a los demás y no son capaces de llevarlos, y ustedes, escribas, que tienen las llaves del reino y no son capaces de abrir la llave del reino a las demás, sino que lo cierran y hacen que todo el mundo se condene. En otras palabras, uno pensaría que Jesús tenía como una repulsa a todo lo que signifique fariseo o escriba. De hecho, cuando uno utiliza la palabra si uno quiere insultar a alguien, ¿qué le dice? Es un fariseo. Como si los fariseos todos fueran malos. Ojalá por lo menos fuéramos fariseos para cumplir las normas. Ojalá. Un escriba se acerca y le hace una pregunta a Jesús. Jesús se la responde y el escriba entra en un buen diálogo con él. Y Jesús dice, bueno, aquí está la excepción, no estás lejos del reino de Dios. Le digo así porque obviamente, ¿qué hace falta para entrar al reino de Dios? Que no está lejos, pero no está todavía. Lo único que hace falta para entrar al reino de Dios es confesar a Jesús como Señor. Y él no lo había hecho. No lo tenía por qué hacer porque no había muerto y resucitado. Pero también estaba todavía, digamos que en la ley, pero estaba abierto a la novedad del Evangelio. Este diálogo de Jesús con este escriba nos enseña algo. Y es que la salvación es algo personal, no es algo colectivo. Si yo vivo la experiencia del resucitado en comunidad, la decisión de aceptar a Jesús es algo personal. Por lo tanto, yo debería juzgar a las personas de manera personal y no de manera colectiva. Porque cuando yo juzgo a las personas de manera colectiva, suelo cometer graves errores. Me explico. Si Jesús acuérdense lo que había dicho de los escribas y fariseos, que ellos están pero cerrados, no hay nada que hacer. Y llega un escriba que le hubiera dicho, usted no me hable aquí, usted es un escriba, váyase, no quiero saber nada de usted. Y de entrada lo rechazó. Jesús tenía la plena convicción de que no se puede hacer eso, de que si una persona, pese a que pertenezca a un grupo de personas que son indeseables, viene con una actitud diferente, también le abre el corazón y le da la oportunidad de que se exprese. Así también le pasó con un fariseo, con Nicodemo, que llegó en la noche a congraciarse con el Señor, y el Señor le dijo, hay que nacer de nuevo. Y lo puso en su sitio. Pero Nicodemo, en vez de decirle, ay no, usted es muy mala clase, aquí me vino a regañar, mejor me voy, no. Nicodemo se abrió al cuestionamiento de Jesús y después fue uno de los que lo defendió ante el Sanedrín cuando le iban a juzgar. Entonces, a pesar de que Jesús tenía encontronazos con gentes de ciertos partidos, ciertas personas de esos partidos se hicieron amigos de él y se abrieron al Evangelio. Y esa es la enseñanza de hoy. A veces nosotros, porque tal persona es de cierto color de piel, ya decimos, este es malo. Porque cierta persona es de cierto partido político, este es un desgraciado. Porque cierta persona es de cierto país, ya le ponen su etiqueta. Yo, por ejemplo, soy colombiano, y a los colombianos nos ponen siempre la etiqueta aquí. Nos hacen fila especial en los aeropuertos. ¿Por qué? Porque tenemos un pasaporte colombiano. Pues usted ya, en el trato personal, dice, no, este es buena gente. Creamos mala fama. Pero cuando uno se deja guiar por los comentarios que hacen los demás y etiquetamos a la gente por colectividades, cometemos un gran error, y no vamos al alma de las personas y saber que cada ser humano es único e irrepetible. Puede ser que yo haya nacido del pueblo de donde la gente es más inteligente y de pronto salgo cortico de mente, y soy de inteligentes. Todo el mundo dice, ay, es que estos que nacen en este país son todos inteligentes. Pues hay gente también cortica de mente. O un país donde todos sean cortos de mente, tal vez es uno muy inteligente. No podemos etiquetar a las personas por su origen o por su región. Tenemos que ir a lo profundo de cada quien y descubrir cuál es el valor interno que hay. Como aquel que descubrió ese día Jesús con un escriba que le hizo una pregunta,
se abrió al Evangelio y tuvo esta felicitación maravillosa de Jesús. No estás lejos del reino de Dios. Hermanos, una enseñanza para esta cuaresma. Un gran pecado es la discriminación de las demás personas. Tratemos de corregir, de valorar, de elogiar, no por el tipo de sangre que se tenga, o el tipo de color, o el tipo de raza, sino estrictamente por los actos, por las actitudes que tengan las personas, porque la salvación es algo personal.